Buenas tardes, compañeros de Generación Termohidráulica. Soy Javier Durán, mis compañeros Andrés Pacheco y Jorman Celis. En la tarde de hoy abordaremos el tema sobre los métodos de evaluación de plantas térmicas y los métodos de evaluación aplicados a plantas de vapor. La generación de energía por medio de las centrales termoeléctricas aporta un porcentaje importante en la contaminación atmosférica del país. Este es del 32% de la energía total abastecida, debido a las altas emisiones por parte de las mismas centrales termoeléctricas, donde no hacen caso o no aplican la norma para mantenimientos preventivos y correctivos. Es aquí donde fallan la mayoría de las industrias. Colombia no cuenta con estándares de emisión para la operación de calderas, turbinas o motores que empleen como combustible el gas natural. En la parte superior están las imágenes relacionadas con el tema que vamos a abordar. Actualmente la norma de regulación para las emisiones atmosféricas es el Decreto 2 de 1982 del Ministerio de Salud, en el que regula la emisión de calderas a carbón para material particulado y la altura de chimenea para emisión de óxido de azufre. Voy a hablarles sobre las estrategias de evaluación. Los mecanismos potenciales para reducir las emisiones son las mejoras tecnológicas y de materia prima. Esto es crucial. Esto es lo que los estudios han comprobado. Y el método correctivo para la implementación de los equipos de control. ¿Qué evaluaremos en estos métodos? Las posibles emisiones de los contaminantes en la atmósfera a partir del consumo de combustibles fósiles. Voy a desglosarle y hablarle sobre cada uno de ellos. Las alternativas de mejoras tecnológicas y de materia prima. La propuesta de las mejoras tecnológicas son los cambios en el combustible o en alguno de los elementos de las instalaciones de las centrales térmicas, sin llegar a proponer cambios demasiado radicales, ya que de pronto si los proponemos vamos a provocar un cambio en toda la infraestructura de la central térmica, arrojando en gran medida pues gastos de mucha inversión. Y en algunos casos pues esto llevaría al cierre de la planta térmica. Los cambios posibles que les podemos hacer también es la disminución en las emisiones atmosféricas de material particulado, azufre y óxido de nitrógeno. Si hacemos esto, tenemos un mejoramiento en la calidad de combustible, ya que el contenido de cenizas junto con el contenido de azufre que está presente en el carbón al momento de la combustión es el que repercute el gas que se emisiona a la atmósfera. A mayor contenido de ceniza, se da una mayor emisión de material particulado. Esto sucede lo mismo con el azufre. Y los quemadores de óxido de nitrógeno fundamentan una disminución de oxígeno en el quemador, donde se organiza la combustión por etapas dentro del quemador. Los equipos de control para las emisiones atmosféricas de material particulado, óxido de azufre y óxido de nitrógeno. Son los métodos correctivos que utilizamos para disminuir las emisiones al final del proceso. Estos dispositivos tienen como objetivo principal la reducción del contaminante del gas, para así hacer que el que esté descargado a la atmósfera sea menos contaminante. El equipo de control para material particulado. En Colombia es el único contaminante que ha tenido control por parte de las centrales termoeléctricas. Aunque cuentan con precipitadores electrostáticos, estos no tienen mayor eficiencia para el cumplimiento de la norma, pero hace que el programa ya entre en mantenimiento y pues empiece ya a haber un avance en este. El equipo de control para los óxidos de azufre no tienen control en las centrales termoeléctricas en Colombia, porque el proceso de postcombustión para los óxidos de azufre se realiza mediante la desulfurización de los gases. Y para llevar a cabo este proceso se conocen las siguientes maneras: regenerativo y no regenerativo, húmedo y seco. En el regenerativo es aquellos en el que el producto final es un sólido que se desecha. Y el proceso regenerativo existe un producto sólido residual que se vuelve a utilizar en el sistema. Por otro lado, en los procesos húmedos y secos, la diferencia radica en el modo de suministrar el agente de remoción. El equipo de control para óxido de nitrógeno. Como método correctivo para el control de las emisiones de nitrógeno, se destaca la reducción catalítica no selectiva y la reducción catalítica selectiva, que son las tecnologías de control por combustión, basadas en la reducción química del óxido de nitrógeno y el vapor de agua.
Plantas de vapor. El potencial energético y la diversidad de aplicación que tiene el vapor de agua ha motivado en las últimas décadas un incremento en la instalación de generadores de vapor. La eficiencia energética de un generador de vapor puede ser evaluado por el método directo o el indirecto. El primero define la eficiencia de la caldera como la relación entre la energía aprovechada en la transformación del agua en vapor y la energía suministrada por el combustible, y el indirecto considera las diferentes pérdidas que ocurren en el generador. La generación de vapor contribuye de manera negativa al impacto ambiental por concepto de emisión de CO2, el ahorro y la reducción del impacto ambiental de la actividad humana se ha presentado como una de las tendencias actuales más relevantes. Una consecuencia directa en la mejora del rendimiento energético es la disminución de emisiones de CO2 al ambiente. Método utilizado para evaluar el generador de vapor. Primero es la descripción general. Pasamos a la determinación del rendimiento. De la determinación del rendimiento salen los dos métodos, que es el método directo y el método indirecto. El método directo es la medición del flujo de agua de alimentar. También son los datos del combustible. Y lo método indirecto es el análisis termográfico, la medición del flujo del agua y el análisis de la composición de los gases. A esto nos lleva a la evaluación del sobredimensionamiento, el análisis energético. Comparamos el resultado y miramos qué impacto ambiental tiene esa planta de vapor. La evaluación de la eficiencia. Para determinar el rendimiento energético de una caldera es necesario realizar mediciones durante el periodo de estabilidad de trabajo del parámetro como la distribución de temperatura superficial, la composición de los gases de escape y el flujo del agua de alimentar. El análisis termográfico. Existen evidencias de uso de termografía en la estimación de las pérdidas por la transformación de calor en las paredes de los generadores de vapor. La termografía se utilizó para evaluar las pérdidas por radiación en diferentes zonas de la caldera estudiada y detectar los problemas de aislamiento presentes. El análisis de los gases de la combustión, el coeficiente de exceso de aire, la temperatura y la composición de los gases en la salida son algunos de los valores determinados con el analizador de gases de combustión. Dichos valores son fundamentales para el cálculo de las pérdidas de los gases. La medición del flujo del agua de alimentar la caldera. El dato necesario en el cálculo del rendimiento es la producción real de vapor en una hora. A partir de estimar la producción de vapor coincide con la cantidad de agua introducida a la caldera, es necesaria el uso de un flujómetro para medir el caudal a la salida de la bomba. La evaluación del sobredimensionamiento. Un proceso evaluado de la caldera de baja capacidad trabaja subutilizadas o explotadas en condiciones de carga inferior a las nominales, por lo que se afecta su rendimiento, así como la eficiencia en la instalación energética de la cual forman parte en general. El cálculo del rendimiento exergético. La evaluación de este método en la caldera permite valorar las irreversibles internas que tienen lugar en la misma, tanto en el proceso de combustión como en los procesos de transmisión de calor para la formación de vapor. Y por último, el impacto ambiental. Las calderas industriales y de servicios son potencialmente contaminantes al medio ambiente.
Las condiciones de sobredimensionamiento y bajo factor de carga favorecen durante los momentos de arranque y hasta que se logre la homogeneidad de la mezcla y la estabilidad en la combustión. Bueno, profe, muchísimas gracias. Eso fue todo nuestra exposición